Gracia y paz de parte de Jesús, aquel que ha vencido la muerte, muriendo en nuestro lugar. Te invito a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 33 en adelante. En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 12 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que yo los tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Esta es la palabra de Dios, alimento para nuestra alma, luz para nuestra vida. Este episodio, como ustedes pueden darse cuenta, ocurre inmediatamente después de cuando estos peregrinos iban camino a Emaús y se encuentran con este peregrino que resulta ser el Señor resucitado. Ellos, casi como si fuesen unos nuevos Jonases, retornan de su fracaso, de su ánimo alicaído, de su desengaño. Vuelven restaurados de su pena. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, a encontrarse con la comunidad para dar testimonio y recibir el testimonio que la comunidad misma ya había empezado a tener debido a muchos testigos que ya tenían esta experiencia de encuentro con Jesús resucitado. Hasta ese momento, estos testimonios están un poco dispersos, casi inconexos. Y a partir de este momento, la Iglesia va a empezar a experimentar de manera mucho más
corporativa, este testimonio cierto de que Jesús ya no está en las fauces de la muerte, sino que ha vencido a la muerte, al pecado y al demonio. Los discípulos que venían de retorno de Emaús están contando todo esto. Están diciendo cómo se encontraron con este peregrino, cómo este peregrino, que aparentemente no sabía nada, los exhorta a poner la mirada en la Escritura y les revela, paso a paso, pasando por Moisés, los profetas y los otros escritos, el testimonio de que el Mesías debía morir y resucitar. Les cuentan de cómo ardía el corazón dentro de sus pechos en la medida que este peregrino anónimo hasta ese momento les iba abriendo las escrituras. Y también les dan el testimonio de cómo ellos le reconocen en el partir del pan. Están en medio de esa narración cuando de repente y de manera absolutamente inesperada y sorpresiva se manifiesta Jesús en medio de este grupo de discípulos y de apóstoles. Y lo que dice es tremendamente decidor. La paz sea con ustedes. Jesús, el resucitado, viene a decir en medio de la comunidad lo que nadie puede decir. Él viene a traer no solo la calma, sino que la plenitud en medio de la incertidumbre. La paz, en el sentido semita, el shalom de Dios, no es solo el cese de agresiones, no es solo esta paz media descafeinada de la que muchas veces hablamos nosotros, como que si la paz fuese solamente la ausencia de conflictos. No, la paz que anuncia Jesús es la plenitud de la vida buena y abundante que Él ha venido a traer. Recuerdo el episodio cuando la paloma le trae a Noé este ramito de olivo y cómo eso se ha convertido en el símbolo de la paz. Hay innumerables representaciones de esto. Se me viene a la memoria aquella sencillez del trazo de Picasso, que de manera muy minimalista describe esta ave con este anuncio. Y es interesante que haya sido tomado como un signo de paz. Quiero poner un pequeño dato que va a arrojar luz sobre esto y que nos va a conducir luego nuevamente hacia Cristo. El olivo que traía esta ave en su pico tiene una significación mucho más profunda de lo que nosotros podemos creer. En nuestro contexto occidental y más encima urbano. El olivo, para una persona del Medio Oriente, es aquel árbol que me provee de todo lo que yo necesito para mi subsistencia. De ahí saco la leña para construir los postes con que edifico mi casa. De ahí saco el aceite que me va a servir para alimentar la luz de mis lámparas y el medicamento para mis dolencias. De ahí voy a sacar el perfume a la hora de aromatizar mi cuerpo o de honrarlo en el caso de los sacerdotes y de los reyes.
De ahí voy a sacar el alimento sabroso y reconfortante que va a dar alegría a mis fiestas, las olivas. De ahí voy a sacar este elemento simbólico que le va a dar identidad a mi familia. Es decir, el olivo en el Medio Oriente es más que un árbol, es una diversidad de significados y de dones que vienen de la mano de Dios. Por eso que es tan violento cuando el Estado terrorista de Israel, con esos excavadoras, rompe y saca de raíz los olivos de la gente del pueblo palestino. Arrancar un olivo de una familia es desenraizarlas en su comprensión de su propia historia. Entonces el olivo tiene esta característica tremendamente importantísima. Por lo tanto, es símbolo de la paz porque es símbolo de la plenitud, de la abundancia, de todo lo que es necesario para tener una vida buena, una vida con significado. La paz que trae Jesús es exactamente esa. No el cese de hostilidades, no solamente la salvación, la reconciliación con Dios Padre, sino que una vida que es multiforme en su expresión de realizaciones incluso cotidianas. ¿Se da cuenta? Hay una cosa que es muy linda. En griego, la palabra aceite, que se saca de la aceituna, del olivo, la palabra aceite es eleion. Incluso hay una marca de lubricantes para autos que tiene ese nombre. Eleion significa aceite y eleison significa misericordia. Es la misma raíz. Kyrie eleison me. Señor, o mejor dicho, oh Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Entonces vemos como esta expresión de la paz, simbolizada en el olivo, y en este nuevo olivo que nos trae la vida abundante, quien es Cristo, la vida con pleno significado y sentido, nos entrega esto a través de su fiel amor, esta misericordia, ese yesed, como se dice en hebreo, este fiel amor de Dios que cumpliendo su promesa nos provee de todo lo que necesitamos. Y dime, ¿dónde está ese todo? Aquí, en medio de la comunidad, apareciendo de improviso, en medio del desconcierto, nadie sabe muy bien todavía lo que está pasando, justamente ahí se aparece este que es portador de la paz, este que es la paz misma, Jesús, el ungido, el rey, el sacerdote, el profeta. Jesús se aparece en medio de los apóstoles, de los discípulos, de la comunidad, para transmitir esta paz que él mismo es. Es hermoso. Es radicalmente hermoso esto. Cuando nos estábamos ahogando, cuando veíamos la destrucción de nuestro mundo, aparece esta paloma trayéndonos la buena noticia. Cuando pensábamos que todo había terminado y que teníamos que volver al rumbo de nuestras antiguas vidas, porque este Jesús, hermano nuestro, maestro, había muerto en la cruz, viene Él y nos dice, no, esta historia continúa. Aquí, a continuación, pasa algo que es muy lindo.
los discípulos, los apóstoles, se asustan, como se asustaron otras veces. ¿Se acuerdan cuando estaban en el lago de Galilea y el Señor camina sobre las aguas y los discípulos lo ven y dicen, es un fantasma? Bueno, aquí pasa algo parecido. Piensan que es un fantasma, piensan que es un espíritu, un ser incorpóreo. Y Jesús dice, fíjense, yo no soy eso, soy yo. Vengan, tóquenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver, palpar, experimentar que yo tengo. Entonces eso le da un carácter absolutamente novedoso y rupturista, tanto para judíos como para gentiles, de lo que es la vida nueva y abundante. La vida buena y abundante pasa no solo por la experiencia de lo espiritual, por la experiencia de tener una idea de Dios casi ideal. No, pasa por el cuerpo, por la sangre, por los huesos, por lo concreto del palpar, del ver y del oír. Lo hemos dicho otras veces, la antropología cristiana es profundamente materialista, porque esa es la antropología que surge de la Biblia. No existe un cielo incorpóreo, no existe un Jesús sin cuerpo, no existe una vida eterna sin carne. Jesús se muestra a nosotros y frente al desconcierto de esta novedad, les dice, bueno, ¿no tienen algo que comer? Algo que comer. Y recordamos el episodio de Juan, cuando él mismo les prepara desayuno, cuando les prepara este pescado asado a las brasas y come con ellos. Entonces, esta experiencia tan material, tan benditamente material, tan concreta. Por eso que el Evangelio no es ni puede ser una cosa de humo, una cosa de sentimientos, una cosa que está encerrada en experiencias particulares, de las cuales yo solamente puedo dar cuenta, sino que tiene que ver con lo constatable, con lo que yo puedo ver, oler, sentir, compartir con otros. Jesús, hermano nuestro, carne nuestra, viene a mostrarse en una condición definitiva de lo que será la humanidad. Claro, porque es cuerpo, hueso concreto que come y bebe con los suyos, pero al mismo tiempo es algo más. Y de ese algo más nosotros no sabemos. Y no gastamos tiempo en hablar sobre eso porque no tenemos la capacidad ni la cantidad de neuronas ni presentes ni activas en nuestra cabeza para entender lo que significa un cuerpo resucitado. Es otra cosa, pero con continuidad de lo que somos hoy día. Así como Jesús se hace reconocible con las señales de la cruz. Como Jesús se hace reconocible con las enseñas de su pasión, nuestro cuerpo resucitado tendrá características similares de continuidad, pero hasta ahí llegamos. No gastamos tiempo en elucubraciones. Lo que sí podemos gozarnos es en este elemento tan tremendo de este Dios, Hijo, que come y que se deja tocar por los suyos. ¿Para qué? Para volver a señalizar su palabra, volver a apuntar. El dedo de Jesús va a volver a pasar, como lo hizo con los peregrinos que iban hacia Emaús, por la ley, los profetas y los otros escritos. Y va a señalar cómo la Biblia, de forma preclara, apunta hacia que el Mesías,
tenía que morir y resucitar, de que el precio de nuestro pecado era la sangre derramada, la vida vertida de este Señor que muere en lugar nuestro y que nos salva del infierno que ciertamente merecíamos. Maravilloso. Y todo eso gratuitamente, por pura misericordia, por pura fidelidad a su corazón, por la gloria que su nombre se merece. Jesucristo hace eso y lo señala, lo muestra, lo enseña, lo lee. Jesús, Maestro, va a mostrar esta verdad profunda a sus discípulos. ¿Para qué? Para decirles, por ahora, hasta que ustedes experimenten este revestimiento del poder santo, que nosotros sabemos que es el Espíritu, Él no lo anuncia todavía aquí, hasta que la promesa del Padre, dice el texto, venga y los revista de poder y autoridad, sean investidos de poder de lo alto. Ahí es como, dentro de la lógica de la narración de Lucas, es como si estuviese diciendo, el próximo capítulo será el libro de los Hechos, en donde que yo como autor voy a desarrollar esta idea de esta iglesia revestida del poder que viene de lo alto para testimoniar y apuntar hacia aquel Jesús que no está muerto, sino que está vivo y quien es nuestro Señor y Salvador. Te invito a, en medio del desconcierto de nuestro presente, para que en medio de la incertidumbre que hoy día de alguna forma experimentamos, incluso del miedo frente a nuestros adultos mayores, nuestros niños, nosotros mismos. La incertidumbre que tiene muchas dimensiones, física, económica, relacional, etc. Para que en medio de eso tú afines el oído y escuches la voz del resucitado diciéndote, la paz sea contigo. Te invito a orar. Padre Santo, gracias Señor por la belleza de tu Evangelio. Gracias Señor porque eres tú quien satisface nuestro corazón a través del alimento puro, perfecto y suficiente que es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos Señor a permanecer fieles y con el corazón atento a la paz que solamente Él nos puede dar. Gracias Padre bueno. En el nombre de Jesús, el Mesías crucificado, el Mesías resucitado. Amén. Que Dios te bendiga.